Una mujer de fe. Dilo conmigo, una mujer de fe. A propósito de los días en los que estamos, a propósito de final de año y más que final de año, los días conocidos como Navidad, quiero enfocarme hoy a hablar de precisamente una mujer de fe. Y esa mujer de fe es María, conocida como la Virgen María, aquella doncella de Nazaret, de Galilea, que da a luz a Jesús, el Salvador del mundo. Ahora, la Biblia tiene muchas referencias que nos llevan a nosotros a contextualizar correctamente a María, y no solo a contextualizarla correctamente, sino también a exaltar sus virtudes como uno de los grandes modelos bíblicos dignos de imitar. Y por eso no podemos dejar por fuera virtudes que la palabra enseña en relación con María y cómo destacan cosas que para nuestra vida deben de ser principios. Ahora, debido a tantas distorsiones y también a malas interpretaciones que se han hecho sobre ella, muchas personas que no profesamos el catolicismo romano, tenemos la oportunidad de estudiarla a través de la Biblia y estudiarla con admiración, y no solo con admiración, estudiarla también con honra. Demos entonces hoy precisamente una mirada a través de la Biblia y un poco más profunda de la verdadera María que nos presenta la Biblia. Cosas muy básicas, pero algunos principios de fe importantísimos que deben de estar arraigados también en nuestras vidas. Número uno, todos sabemos y entendemos que era una joven mujer judía de Nazaret, y sobre ella la Biblia empieza diciendo, inspirándome en el libro de Lucas, por lo menos tomo la referencia del libro de Lucas, en el capítulo 1, los versos 26 y 27, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Creo que ese es uno de los argumentos más fuertes e importantes que nos caracterizan a quién era esta joven judía descendiente de la región de Nazaret. Ella estaba comprometida firmemente en matrimonio con José. Ahora, según la tradición judía, cuando la Biblia dice comprometida, otras traducciones dicen desposada. La Biblia dice en algunas traducciones, por ejemplo, la Reina Valera estaba desposada con José. Desposada, lo que significa es comprometida. Había un compromiso de matrimonio, había ya un pacto entre ellos para matrimonio. Entonces, ese pacto no era solo entre ellos, como se hace hoy en día, y vemos las formas creativas en que, por ejemplo, las parejas que están prontas a casarse lo hacen y toman un compromiso. El novio le da el anillo de compromiso a ella, le dice: ¿te quieres casar conmigo? Y siempre hay formas creativas de hacerlo. En este caso, estar comprometido o estar desposado se hacía previamente, lógicamente se hacía previo al matrimonio, pero bajo un juramento establecido dentro del marco de la tradición judía. Es decir, había un juramento de mutua fidelidad ante testigos. Y ese juramento le llevaba a ellos a tener claro delante de testigos que muy pronto ellos iban a vivir juntos. Entonces se hacía ese juramento delante de testigos que eran los más cercanos, que podían confirmar que ya había un pacto de mutua fidelidad entre ambos. Es decir, que no se podía romper eso, porque se sabía, de acuerdo a lo que decía la ley, que si se encontraba en un acto indebido, entonces se le apedreaba y la persona moría. En este caso estaba ese pacto de juramento de mutua fidelidad delante de testigos, para que pronto ya viniera la confirmación a través de la boda dentro de la tradición judía, y ya ellos pudieran vivir juntos. Entonces, básicamente eso nos enfoca en quién era esta joven. Promedio de unos 15 años se dice que podía tener María en esos tiempos. Ahora,
hay una virtud que quiero destacar en ella y es su fidelidad a Dios. ¿Dónde yo veo su fidelidad a Dios? Bueno, la Biblia dice que María se ve siendo fiel a Dios antes de saber que ella sería la madre terrenal de Jesús. Antes de que ella supiera que ya iba a ser la madre terrenal del Salvador del mundo y que en su ministerio en muchas ocasiones lo iba a acompañar y estaría con él en algunos momentos, ella permaneciendo siempre fiel al Señor, ya previamente por algunos rasgos, algunos principios entendíamos que era una mujer fiel a Dios, una mujer que conocía las Escrituras, una mujer que conocía la verdad de Dios. Viene entonces luego el anuncio del ángel que le dice varias cosas, y aquí es donde ya ella entra como protagonista en la Biblia de la escena donde es confirmado que sería la madre del Salvador del mundo, a través del anuncio que el ángel Gabriel le hace. Lucas capítulo 1, verso 28, la Biblia dice: Gabriel se le apareció a María y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Dos cosas en la salutación o dos cosas en el saludo. La primera, mujer, eres favorecida, es decir, eres privilegiada. Vas a recibir una designación especial, vas a recibir una honra especial. Y luego le dice: el Señor está contigo. Ahora, mujer favorecida, literalmente el ángel estaba diciendo: mujer, te felicito, mujer, alégrate, mujer, regocíjate, cuando le estaba diciendo muy favorecida. Es decir, viene una gran alegría, viene un motivo de regocijo, viene un motivo de gran felicidad para tu vida. Ahí es donde el ángel empieza a preparar el camino sobre ella. Y luego le dice: el Señor está contigo, es decir, su presencia te acompaña. No le dijo que la presencia de Dios la iba a acompañar, sino su presencia te acompaña. Cuando le dijo: el Señor está contigo, es decir, una acción en tiempo perfecto. La presencia de Dios está contigo, la presencia de Dios te guía, la presencia de Dios te guarda, la presencia de Dios te sostiene. Y eso a mí me deja evidencia clara de que cuando la presencia de Dios está con la vida de alguien, esa persona va a ser favorecida. Y cuando digo favorecida, es decir, esa persona va a vivir momentos de alegría, momentos de regocijo por todas las bendiciones de Dios que vienen a su vida. Ahora viene y le dice en Lucas 1, verso 42, aquí es donde está todo el contexto de lo que el ángel va hablándole, y le dice: bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Ahora, y hay algo que nos tiene que quedar bien claro. La Biblia no dice: bendita tú sobre las mujeres. Es decir, no le está diciendo: aquí están las mujeres y tú eres bendita sobre ellas. No, lo que la Biblia le está diciendo: tú eres bendita entre ellas. Es decir, entre las mujeres hay una bendición, hay un regalo, hay una dádiva, hay un favor, hay una gracia, una misericordia de Dios. Y es la de que vas a ser la portadora en tu vientre de la salvación del mundo. Entonces, no le da un rango superior. En la palabra está claro que no hay un rango superior que se establece en ella, pero sí una bendición a la vida de ella entre las mujeres. De hecho, la misma expresión la encontramos en otras partes de la Biblia en el Antiguo Testamento, donde habla bendita entre las mujeres, refiriéndose a otros casos particulares. En el libro de Jueces encontramos algunas referencias también sobre esto, a otras mujeres. Entonces, hay una bendición particular y especial de Dios sobre la vida de ella entre las mujeres. María, ¿cuál sería la bendición cuando dice bendita tú entre las mujeres? De que María, siendo virgen, aún siendo virgen, ella fue el bello instrumento escogido por Dios, que ocupó un lugar único y especial en la historia como madre de nuestro Salvador. Yo creo que las que aquí son mamás entienden eso, el principio, el privilegio, lo hermoso de ser mamá, la bendición y el regalo de ser mamá. Pero en el caso de ella, ¿cómo fue el instrumento escogido por Dios
que sí ocupó un lugar único y especial en la historia como la madre de nuestro Salvador, como la madre del que nos redimió, como la madre de Dios hecho hombre, venido a este mundo conforme a nuestra semejanza, pero dice la Biblia, no hallado en pecado, para darnos a nosotros la salvación del mundo. Ahora, hay una descripción que ella da de sí misma. ¿Cuál es la descripción que ella da de sí misma? La primera descripción es que ella se presenta con una actitud humilde. Se describe como una persona autohumilde, es decir, o más bien se autodescribe como una mujer humilde y como servidora de Dios. Literalmente ella dice, yo soy una esclava del Señor. En Lucas capítulo 1, versos 47 y 48, la Biblia dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahora yo hago una pregunta hoy acá. ¿Cuántos se regocijan en su espíritu por el Dios que los salvó? ¿Cuántos saben que el Señor es su Salvador? Bueno, fue la misma actitud, fue la misma posición que ella tuvo cuando dijo, mi espíritu se regocija, es decir, se alegra en Dios porque Él es mi Salvador. En la misma expresión es el mismo hecho, el mismo acontecimiento, el mismo testimonio de nuestras vidas. Somos hijos de Dios porque Él es nuestro Salvador, porque Él nos redimió y porque vino a darnos la vida eterna. Por eso ella dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y luego dice, porque se ha dignado mirar a su humilde sierva. Es decir, a pesar de mi bajeza, a pesar de que tal vez en la sociedad no soy notoria, a pesar de que no tengo atributos o características que me pudieran dar una posición eminentemente social o económica en este mundo, Dios mismo ha visto la sencillez, la humildad, y luego dice de su sierva, es decir, de su esclava. Ya ella se define como una esclava del Señor. En el buen sentido el término esclava, es decir, servidora de Dios. Y por eso es que ahora ella dice otra expresión, ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos hoy? Decir qué honra, qué privilegio, qué bendición, qué maravillosa muestra del amor y del favor de Dios sobre ella para haber sido escogida para que durante 9 meses llevara en su vientre la salvación de nuestras vidas, la salvación de cada uno de nosotros. Ese es el privilegio que como hijos de Dios nosotros tenemos, que el que nos salvó estuvo en un vientre. Dichosa la que portó ese regalo de Dios para la humanidad. Ahora, ella estuvo dispuesta a obedecer sin ningún costo. ¿A qué me refiero con esto? Ella aceptó que se le plantara la semilla de Jesús en su vientre. ¿Y por qué digo que lo aceptó? Porque aunque ella pudiera ser juzgada por adulterio, ella sabía que era inocente. ¿Cómo explicarle a la sociedad? Estoy embarazada, pero nunca he tenido relaciones sexuales. Estoy embarazada, pero nunca he estado con hombre alguno. Más bien estoy desposada con José. Es decir, estamos en un compromiso de matrimonio que implica un pacto público ante testigos de mutua fidelidad hasta llegar al momento del matrimonio. La Biblia nos da una referencia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, versos 23 y 24, que dice así: si alguien encuentra en la ciudad a una muchacha virgen, ya comprometida en matrimonio, y se acuesta con ella, llevarán a los dos hasta la entrada de la ciudad, y allí los matarán a pedradas. Entonces, ¿cuál era el destino de María sabiendo que ella estaba embarazada y que no estaba casada? ¿Qué era lo que le esperaba a ella? Humanamente, o de acuerdo a la ley, o de acuerdo a cómo se regía el pueblo judío, que hoy todavía es una tradición, no voy a decir que tradición, es una ley nefasta que algunas culturas de Oriente mantienen más allá de Israel. Israel no tiene eso hoy, pero hay unas culturas que hoy en día mantienen eso. Entonces, ¿qué era lo que a ella le esperaba literalmente?
Ella no podía llegar a la sociedad a decir: estoy embarazada. ¡Wow! ¿Estás embarazada? ¿Y de quién? Del Espíritu Santo. La sociedad iba a entender eso. Nadie iba a entender eso. Nadie iba a legitimizar eso. Nadie lo iba a creer. Nadie lo iba a aceptar. Nadie lo iba a entender. Máxime cuando le preguntaran: ¿y quién es tu esposo? No, todavía no estoy casada. Entonces sí estoy en compromiso y en pacto de fidelidad con José, pero todavía no vivimos juntos. Entonces calificaba directamente para ser juzgada aún siendo inocente. Por eso es que digo que ella aceptó que se le plantara la semilla de Jesús en su vientre, a pesar de lo que esto pudiera acarrearle, a pesar de lo que esto pudiera traerle como consecuencia. De hecho, hay un acto que a mí me mueve y me gusta mucho, porque inmediatamente después de que ella recibe la palabra, el ángel ya le había dicho: tu parienta, tu prima Elizabeth está embarazada desde hace 6 meses. Es decir, la mamá de Juan el Bautista, Jesús y Juan eran primos, y ella está embarazada, solo que María vivía en Galilea y Elizabeth vivía en Judea. Estaban muy lejos. Desde allá la alta Galilea hasta Judea, es decir, es bajar a las zonas desérticas. ¿Qué fue lo que ella hizo? Y te voy a decir algo para que tomes esto en tu espíritu de parte de Dios. Inmediatamente que el ángel le habló de que la semilla del Salvador del mundo sería puesta en su vientre, pero el ángel le dijo que su prima Elizabeth, la que era estéril, la que nunca había podido dar a luz, que ya estaba entrada en edad, estaba embarazada, ella lo creyó. Inmediatamente después del encuentro con el ángel, viajó María hasta Judea. Ella viajó desde su región Galilea, un poco más verde, hasta Judea, una región desértica. Subió a las montañas rocosas de Judea donde vivía Elizabeth, y allí en la región aquella ella va a la casa de Elizabeth, donde se quedó. Inmediatamente que ella llegó, conocemos la historia de que el niño que estaba en el vientre de Elizabeth brincó, y ahí se cumplió. Dice la Biblia que brincó y fue lleno en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Primero, esto me evidencia algo: la ministración que se le hace a un niño cuando está en el vientre. Nosotros como hijos de Dios sabemos, entendemos y creemos firmemente en que desde el momento de la gestación hay un ser vivo ahí, creado por la mano bendita del Señor, y que aún en el vientre de una madre un niño puede ser lleno del Espíritu Santo. La importancia de ministrar a los niños cuando están en los vientres, la importancia de hablar con ellos, la importancia de ministrarlos. Me movió un video hace unos días atrás, wow, de esos videos hermosos que a veces mandan. Me movió ese video donde le están haciendo un ultrasonido a una madre, la tecnología de hoy en día, y en esos ultrasonidos, ustedes saben, se ve como literalmente una película y el bebé adentro, y donde el papá le hablaba y le decía palabras lindas, palabras de bendición. ¿Sabe qué hacía el niño cada vez que escuchaba la voz de su papá? Se reía. Una risa de ternura, de bendición, de vida. Ahora, si fuera el contraste, si fuera todo lo contrario, ¿qué están ministrando los padres sobre esa criatura? Por eso la importancia de que a los niños se les hable, se les ministre en el vientre de su madre, y no solo eso, se defienda como hijos de Dios y como principio inviolable de la palabra, la vida. Porque ahí no hay una cosa, ahí no hay algo raro, no, ahí hay una creación bendita de Dios, de la que ya el rey David había hablado y había dicho: formidables y maravillosas son tus obras, desde el vientre de mi madre mi embrión vieron tus ojos. Es decir, adoraba a Dios porque él decía: desde el vientre de mi madre, donde tú en lo oculto me estabas formando, mi embrión vieron tus ojos. ¿Hemos visto nosotros a Dios? Sí, lo hemos visto. ¿Lo recordamos? Probablemente no, pero puedes tener seguridad de que cuando estabas en el vientre de tu madre viste el rostro del Señor, viste la misma gloria de Dios, y por eso estás marcado para un propósito eterno. Bueno, ¿qué sucedió con María? Llega a Judea, y cuando entra donde Elizabeth
y ella escucha la voz de María, inmediatamente el bebé que estaba en su vientre, Juan el Bautista, brincó, y la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo en ese lugar. Es decir, hubo una manifestación poderosa y gloriosa de Dios en ese lugar. Entonces, ella se quedó ahí, pero aquí hay un principio que yo quiero rescatar. Aquí hay un principio que quiero que atesores en tu corazón. Podía ir María donde cualquier vecina de barrio a decirle: vengo a hablarte y vengo a decirte una noticia, estoy embarazada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Le iban a creer? No, no le iban a creer. Pero ella llegó donde Elizabeth, que sí le iba a creer. Porque Elizabeth era una mujer de fe, porque Elizabeth ya había visto su milagro y ella sabía que Dios podía hacer lo que a él en su soberana voluntad le placiera y como él quisiera hacerlo. ¿Qué significa eso? Hubo una conexión de una bendecida con otra bendecida. Cuando dos bendecidos se conectan, ahí fluye el poder y la gloria de Dios, y ahí hay una visitación del Espíritu Santo. Creo que eso tiene que dejar algo profundo en nuestro corazón. Nuestras conexiones con gente de bendición, nuestras conexiones con gente que bendiga tu vida, nuestras conexiones con gente llena del Espíritu Santo, que puedan transferir a tu corazón algo hermoso y algo glorioso de parte de Dios. Ahora quiero enfocarme en algo estos minutos, y es el contraste entre María y Zacarías. Contraste María-Zacarías, pudiéramos decir María versus Zacarías. Quiero leerte dos historias en un mismo capítulo. La primera es la de Zacarías, que incluye a Elizabeth, su esposa. Libro de Lucas capítulo 1, versos del 5 al 20. Vamos a ir a la palabra y vamos a dejar que la palabra vaya hablando y vaya ministrando Dios nuestros corazones. Dice así la Biblia: cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Es decir, Zacarías era sacerdote en Israel. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos ante los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y todas las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Voy a decirte algo ahí. La mujer judía tradicionalmente, su mayor honra era quedar embarazada. Su mayor deshonra ante la sociedad era ser una mujer estéril. Eso representaba para ellas ser el ser más indigno, el ser más incompleto, el ser más vacío, el no poder ser mamá, el no tener el privilegio de ser mamá. Entonces ser mamá representaba la máxima expresión de vida para ellas, lo que realmente hoy debe de significar también. Y la Biblia entonces dice que ambos eran justos delante de Dios, ya eran adultos mayores, pero ella nunca pudo quedar embarazada. Dice la palabra: cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios. ¿A dónde estaba Zacarías? En el templo. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Sirviendo a Dios, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre, entre los sacerdotes le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, atención, el ángel, ¿qué fue lo que le dijo? No tengas miedo. Dilo conmigo: no tengas miedo. Casi que tómalo como una autoministración, diciéndotela a ti mismo: no tengas miedo. Zacarías, Dios ha oído tu oración. Zacarías, vengo a darte una noticia.
Imagínese usted un ángel llegar, que llegue un ángel y te diga: hey, ya no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios ha escuchado tu oración. Es decir, la oración del justo siempre es escuchada. Y dice la Biblia: tu esposa Elizabeth te dará un hijo. ¿Cómo eran ellos? Adultos mayores. ¿Qué característica tenía ella para no haber podido ser nunca mamá? Mujer estéril. Pero vino un ángel, ¿de parte de quién? De Dios. Y cuando Dios habla, Dios no miente. Di conmigo: Dios no miente. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo. Punto. ¿Quién fue el que dijo que le daría un hijo? Fue Dios. Y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Profecía que se cumplió al 6º mes, cuando llegó María a visitar a Elizabeth. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías, oiga todo lo que el ángel le dijo. Maravillosa noticia, ¿verdad? Maravillosa noticia. El Señor ha escuchado tu oración. El Señor ha respondido a tu clamor. Pero dice el verso 18: Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Le estaba diciendo al ángel literalmente: no te creo. ¿Qué le estaba diciendo? No te creo. Ya soy muy anciano, y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió. ¿Quién lo envió? Dios, a darte esta, ¿cómo era la noticia? Buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Ahora mire qué tremendo lo que sucede con Zacarías. Un hombre que había clamado toda su vida por tener un hijo, por ser papá. Su esposa estéril. Viene Dios sin importar el tiempo, porque a veces nosotros somos los que queremos ponerle el tiempo a Dios. Pero Dios tiene un tiempo para todo. Entonces fue el tiempo de Dios, no el tiempo del hombre. En el tiempo perfecto de Dios hay un kairos de Dios, hay un momento oportuno y perfecto de Dios para cumplir todas las cosas. La Biblia dice: para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Es decir, lo que Dios puede hacer en un día, si en su soberana voluntad le place durar 1000 años, Dios durará 1000 años. Pero lo que al hombre le puede tardar 1000 años, a la humanidad le puede tardar 1000 años hacer. Si a Dios le place hacerlo en un día, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y porque Dios es veraz, y Él puede hacer las cosas en su soberana voluntad. Entonces Zacarías había orado a Dios, había creído. Ahora, eran adultos mayores, pero como quiera que sea, eran matrimonio. Y como matrimonio, aunque ella fuera estéril, aunque fueran adultos mayores, podían decir: ay, sí, somos esposos. Puede suceder, puede llegar a darse que una de tantas quede embarazada. Sin embargo, después de toda la palabra, cuando le dijo: el Señor ha escuchado tu oración, el Señor ha respondido a tu clamor, tu esposa Elizabeth ha hallado el favor de Dios y ella te dará a luz un hijo. No lo creo. ¿Cuántas veces has clamado a Dios por un milagro? ¿Cuántas veces has clamado a Dios por una respuesta? ¿Cuántas veces has clamado a Dios para ver su gloria? Y cuando Dios viene y te dice: he escuchado tu oración y vengo para darte la respuesta, no te creo. Entonces nos llenamos de incredulidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia que sucedió con Zacarías? El ángel le dijo: porque no creíste a la palabra, vas a quedar mudo.
¿Sabe por qué Dios lo dejó mudo? Porque si Zacarías hubiera hablado, a veces se le achaca esto a la mujer, pero no vamos a ser injustos. Si Zacarías no hubiera perdido la voz, si Zacarías no hubiera quedado mudo, hubiera ido donde su esposa: Elí, vení para contarte, vino un ángel loco y ve la falacia y ve la mentira que me dijo, y me dijo que vas a quedar embarazada. ¡Qué estupidez! ¡Qué tontería! Si ya nosotros... Entonces, ¿qué hubiera hecho? Le hubiera llenado el corazón de incredulidad a su esposa. Él no creyó. Entonces, por su bla, 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 contamina a su esposa. ¿Cuántas veces una persona por incrédula va, abre su boca y contamina a otros y llena sus corazones de incredulidad? Aquel no creyó, pero también ya contaminó a otros, y a esos otros los llenó de incredulidad. No, Dios no trabaja así. Dios no actúa de esa manera. Yo te voy a demostrar que las cosas no son tal y como las dicen. Y entonces llena el corazón de aquella persona de incredulidad. ¿Sabe qué? Bendito momento en el que este hombre quedó mudo, para que no abriera su boca y llenara de incredulidad a su esposa. Porque por otro lado, Dios estaba trabajando en ella. Una mujer que sí estaba creyendo a una palabra que venía de parte de Dios. Cuando sale una palabra de la boca de Dios y esa palabra lleva una semilla de vida, créela. Porque si viene de parte de Dios, a nosotros no nos interesa saber cómo Dios lo va a hacer. Solo sabemos que si viene de parte de Dios, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer, y tiene el momento oportuno y perfecto para responder y para traer la respuesta que Dios en su soberana voluntad quiere que venga a nuestras vidas. Pero Él lo va a hacer porque Dios no miente. Entonces, bendito momento en el que este hombre quedó mudo. Ahora, ¿cuál es el contraste? Lucas capítulo 1, versos 26 al 38, dice la Biblia: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció a María y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Ya conocemos esa historia. No tengas miedo, María, le dijo el ángel. Devolvámonos un momento. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Cuando la Biblia dice esto, María trató de pensar ella meditó en lo que el ángel estaba diciendo. El ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Es decir, la gracia de Dios está sobre tu vida. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Ahora María viene y dice: pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel: soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues nada es imposible para Dios. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y dice la Biblia: y el ángel le dejó. Ahora miren los contrastes. Por un lado viene por un lado María y le dice al ángel: pero ¿cómo podrá suceder esto? Es decir, yo soy una mujer virgen, quiero que me cuentes, quiero que me digas cómo es que esto va a suceder porque yo soy virgen.
Ahora, María preguntaba cómo sería posible el cumplimiento de esa profecía que el ángel estaba dando, puesto que ante la ley natural eso era imposible. ¿Cómo una mujer iba a quedar embarazada sin que mediara la semilla o el semen de un hombre? Era imposible. ¿Cómo ella iba a creerlo? Por eso ella viene y le dice, explícame cómo va a hacer esto. Entonces, María no dudó en ningún momento de lo que el ángel estaba diciendo. Ella no dudó de que esto fuera verdad, pero deseaba saber cómo. Ella recibe una respuesta misteriosa, pero una respuesta clara del ángel cuando le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida, la sombra del Altísimo te va a cubrir, y cuando te cubra la sombra del Altísimo vas a concebir, vas a quedar embarazada. ¿Qué fue lo que María hizo? Creer a la palabra. ¿Por dónde vino la semilla? ¿Por dónde vino la simiente? ¿Por dónde vino el semen de Dios, del Espíritu Santo a la vida de María? Por la boca, porque ella abrió sus labios para creer. Cuando yo creo a la palabra que Dios trae a mi vida, la Biblia dice: creí, por lo cual hablé. Cuando yo creo a la palabra que Dios me dice, ahí entra la simiente de Dios, ahí entra la semilla de Dios, y aquella palabra, aquello por lo que estás orando, aquello por lo que estás confiando, aquello que sabes que vas a ver porque es conforme a la voluntad de Dios, tendrá que venir. Vas a quedar embarazado, embarazada de eso, y vas a creer que vendrá la respuesta de Dios en su tiempo perfecto. ¿Por dónde entra eso? Por la boca. Cuando digo: Señor, yo creo a tu palabra, Señor, yo creo a lo que tú dices. Mis ojos naturales ven lo contrario, pero yo estoy creyendo a lo que tú has dicho por medio de tu palabra. Ahora, María dijo: ¿cómo podrá suceder esto? Es decir, explícamelo. Pero el contraste de Zacarías fue: ¿y cómo yo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? La de María fue una pregunta en un sentido afirmativo: explícame cómo es que va a suceder esto. Por una sencilla razón: yo soy virgen, solo explícame cómo va a suceder. Es decir, yo sé que va a suceder, pero quiero saber cómo va a suceder porque soy virgen. Y el ángel le explicó: vendrá el Espíritu Santo y la sombra del Altísimo te cubrirá. Pero en el caso de Zacarías, vino y dijo: ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo no va a estar seguro si tenía delante de sus ojos la misma gloria de Dios? Si tenía delante de sus ojos a un ángel diciéndole que era lo que Dios iba a hacer. Ahí es donde está el contraste entre ellos dos. Zacarías también pregunta, pero pregunta que cómo sería eso, pero él no lo estaba creyendo. ¿Cómo yo puedo estar seguro? María estaba segura de que delante de sus ojos estaba la presencia de Dios. De eso podemos estar seguros cuando creemos en algo y damos pasos, porque la presencia de Dios va con nosotros. Podemos estar seguros que delante de nosotros vienen las grandes bendiciones de Dios, porque su presencia va con nosotros. No vamos a pensar cómo va a suceder, pensamos en que va a suceder porque viene de parte de Dios. Ahora, hay un segundo contraste interesante acá. María no había pedido, ella no había pedido ser la madre de Jesús. Ella no lo pidió en ningún momento. En ningún momento dijo: ay, si yo fuera favorecida para ser la madre del Salvador. No lo pidió, pero le fue concedido, y cuando le fue concedido, ella creyó que eso venía de parte de Dios. Zacarías sí había pedido un hijo. Zacarías sí había clamado por algo. Zacarías sí tenía una petición delante de Dios. Pero Dios, que es fiel para escuchar la oración del justo y para responder en su tiempo perfecto, cuando viene y le da la respuesta, él no la cree. Ese es el gran contraste. Zacarías no dudaba de que Dios tenía el poder para hacerlo. Zacarías nunca dudó de que Dios tuviera el poder para hacerlo. Pero sí, Zacarías estaba dudando de que Dios lo iba a hacer con él. Muchas veces nosotros creemos en todo lo poderoso que Dios puede hacer en los demás, pero cuando nos toca a nosotros no creemos que Dios lo pueda hacer. A veces creemos en todo lo maravilloso de Dios, en toda la obra en la vida de otras personas. Pero viene el momento en que nuestra fe tiene que ser confrontada y no le creemos a Dios y lo que va a hacer. La fe no es creer que Dios puede hacer algo. No, la fe no es creer que Dios puede hacer algo, sino que lo va a hacer a maneras inimaginables para nuestros ojos. Eso es la fe. No es creer
que Dios pueda hacer algo, sino creer que de verdad Dios lo va a hacer de la manera que nosotros no lo imaginamos, pero sabemos que Dios lo va a hacer porque sabemos quién es nuestro Dios y el tamaño del Dios en el que hemos creído. ¿Alguien le puede creer a Él en esta noche? Ahora el ángel le dijo a María, como diciéndole, tienes que saber esto: la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. En esta traducción que les leí, literalmente dice eso: la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. En la Reina Valera dice, porque nada hay imposible para Dios. Es decir, la palabra que sale de la boca de Dios, si un día Dios te la dio, esa palabra no va a dejar de cumplirse. Se levantarán ríos, corrientes, tempestades, podrá levantarse lo que sea, pero Dios será fiel para cumplir su palabra cuando Él ha establecido algo. Así es que tienes que seguir caminando, tienes que levantarte en fe, tienes que seguir creyendo y confiando de que no sabes cuándo, pero Dios va a cumplir su palabra. Y puedes saludar la bendición de Dios que tus ojos naturales no ven, pero sabes que Dios lo va a hacer. María tenía una fe semejante a la fe de Abraham. ¿Cómo era la fe de Abraham? Contra las leyes naturales. Y la fe de María era semejante a la de Abraham. Génesis capítulo 18, en el verso 14, la palabra dice: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Pero toma en tu corazón esa pregunta: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Y la respuesta que Dios le dio a Abraham fue: dentro de un año regresaré y tu esposa te va a dar un hijo. Era una adulta muy mayor, pero Dios le dio una palabra, y la semilla de Dios Abraham la creyó con sus labios. Y la Biblia dice que en esperanza contra esperanza Abraham saludaba su bendición. Y todos los días de su vida, donde Abraham vivía viendo las estrellas del cielo, decía: ellas me recuerdan que Dios es veraz. Y todos los días de su vida, viendo a Abraham la arena del mar, decía: así también yo le creo a Dios, porque Él me dijo que como las incontables estrellas del cielo y como la incontable arena del mar sería mi descendencia. Y si Él dijo esa palabra, yo la creo con mis labios y camino en esa palabra. Por eso la fe de María era como la de Abraham. Romanos capítulo 4, versos 20 al 22. La palabra dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Esa fue la misma fe de María. Por eso es que ella terminó diciendo estas palabras: soy la sierva del Señor. ¿Cuántos nos podemos atrever a decir: Señor, soy tu siervo, soy tu sierva? Es decir, soy tu esclavo, soy tu esclava. Pero inmediatamente después de que María dijo esto, ella dijo: que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Hay una palabra de Dios que fue sembrada en tu corazón. Hay una semilla de Dios que tienes que abrir hoy tus labios. Quiero que te vayas poniendo de pie. María es el mejor ejemplo cuando dijo: yo soy tu esclava, yo soy tu sierva, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Esto muestra el fondo del carácter de María: dispuesta, sumisa y dependiente de Dios de manera total, de manera absoluta. Una mujer sumisa y dependiente totalmente de Dios. María siempre estuvo dispuesta y atenta a la voluntad de Dios. María conocía la palabra que Dios daba. María tenía una fe real, aunque la promesa del nacimiento de Jesús contradijera las leyes naturales. Te voy a decir algo: si la palabra que estás creyendo de parte de Dios contradice las leyes naturales y contradice la mente humana, que no te importe si eso contradice las leyes naturales o lo que el hombre pueda pensar. Tú le estás creyendo al Dios que hace posible lo imposible. Le estás creyendo al Dios que es veraz. Cuando Dios llama, cuando Dios elige,
a alguien para su servicio, será un gozo hacerlo. Y eso fue lo que María dijo, eso fue lo que María hizo en ese momento, ya que ella entendió que todo sucedía no por nosotros, ni por nuestra bajeza, ni por nuestra humanidad. Todo sucedía como propósito de Dios. Ella dijo: Señor, has mirado la bajeza de tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Que no te importe por dónde has pasado, que no te importen los errores de tu vida, el pecado, el pasado, lo malo que haya sucedido en tu vida. Que te importe que hoy tienes una vida puesta en la brecha delante de Dios, y que el favor de Dios está sobre tu vida y Él quiere hacer cosas maravillosas. Levántale tus manos y cierra este tiempo en adoración y en gratitud delante de Dios. Que esta mujer de fe que le creyó a Dios, que fue el contraste de aquel Zacarías que aún orando fue incrédulo, que la fe de esta mujer te anime y te fortalezca. Por eso la Biblia dice: todas las generaciones le llamarán bienaventurada, es decir, dichosa, bendita entre las mujeres, porque en su vientre portó la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra.